centro del mundo y todas las razas. Él te hizo chiquitita y cristiana. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Les saludamos con todo cariño su servidora María Gabriela Alvarado de Townsend, con la eficiente ayuda de Lidia Monterrey en los controles, Joshua en las redes sociales, con las bendiciones de Monseñor Lacunza, presidente de nuestro Consejo de Educación y Cultura, y saludos de Diana Candanedo, secretaria de este consejo. Usted puede mandarnos sus comentarios y reportar sintonía al WhatsApp 6633-6087, 6633-6087. Queremos saber desde dónde nos están escuchando. Para iniciar, ponemos este programa en manos de Dios y de nuestra Santa Madre María. Le pedimos sabiduría para nuestro invitado, apoyo a las necesidades de nuestros oyentes y de nuestro valiente pueblo en esta hora difícil. Hoy, en el programa Agendas, hablaremos con Montgomery Alan Johnson Mirones, académico, abogado, locutor y maestro de ceremonias. Es católico carmelita descalzo seglar, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas cum laude, profesor de segunda enseñanza y magíster en docencia universitaria magna cum laude, egresado de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Ejerce la docencia desde hace 18 años a nivel escolar y hace 12 años a nivel de grado de licenciatura. Se ha especializado en enseñar materias de ciencias sociales, tanto en español como en inglés. Actualmente es coordinador académico de los departamentos de Ciencias Sociales y de Religión del Colegio Brader, profesor adjunto de Derecho y Ciencias Políticas en la USMA. Además, es el secretario ejecutivo nacional de la sección de Educación del Consejo de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Ha organizado múltiples eventos académicos institucionales que han celebrado el centenario del Canal de Panamá, el 5º centenario de la Ciudad de Panamá y ahora el bicentenario de la Independencia de Panamá. Además, ha sido columnista en Panorama Católico, conferencista en temas de Derecho Internacional Público e Historia de Panamá. Es locutor profesional y aficionado a la fotografía. También es amante de la historia, la vexilología y fiel creyente de que la educación es clave para alcanzar el desarrollo social y económico de la sociedad. Es un honor tenerte aquí en Agendas, Montgomery. Qué gusto, de verdad. Estoy segura que esta entrevista va a ser muy interesante para nuestros oyentes, ya que tenemos que estar preparados para rendir honor a la patria con la celebración del bicentenario de la independencia de Panamá de España, que se celebra este año. Iniciemos nuestra conversación hablando sobre la importancia del bicentenario de la independencia de Panamá de España. ¿Qué debemos conocer todos los panameños del valor histórico que tiene esta celebración? Bienvenido, los micrófonos son tuyos, adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias, María Gabriela, por la invitación que me haces. Y saludos a todo tu selecto público de Radio María. En este año del Bicentenario, en que ya estamos próximos a celebrar, ya creo que es muy importante que como panameños nos sintamos muy orgullosos, nos unimos a un grupo de naciones latinoamericanas que han celebrado o que ya están celebrando durante este año también sus 200 años de historia libres del Imperio Español. Y entonces nosotros ahora nos toca este 28 de noviembre. La importancia radica, creo que es lo importante de destacar es la diferencia en la que nosotros logramos nuestra independencia. Muchos pueblos latinoamericanos lograron su independencia a través de distintas guerras o batallas, o que fueron movimientos, en algunos casos, más o menos sanguinarios. Nuestra independencia se logró en paz, sin derramamiento de sangre, una de las cosas que también el propio Simón Bolívar elogió en su debido momento. Entonces, también fue una independencia bastante atípica, porque en muchos pueblos, la mayoría, declaran su independencia y nacen como repúblicas. Sin embargo, nosotros por elección popular, por decisión popular, voluntariamente nos unimos a Colombia, mientras que los demás pueblos iniciaron su propia historia republicana. Entonces, todos esos hechos
además de cómo se desarrollaron los hechos, de una forma muy particular también, un importante ingrediente de intereses comerciales que se dieron y de saber aprovechar las oportunidades que se dieron para lograr esa independencia. Entonces, el 28 de noviembre, tradicionalmente en Panamá, a veces nosotros lo relegamos a un segundo plano, porque obviamente la fecha del 3 de noviembre, en el cual el país nace como una nación libre, soberana, independiente y republicana, a veces deja el 28 de último, y como también en el calendario está de último, a veces lo dejamos relegado a un segundo plano. Este año yo creo que cobra más importancia ese cumplir 200 años de historia. Y también importante aclarar que no es la independencia de la República de Panamá, porque como expliqué, nosotros no nacimos como república el 28 de noviembre, sino es correcto decir es la independencia de Panamá de España. Y de ahí entonces 200 años de época post-hispánica. Entonces todo eso creo que es la importancia de vivir este bicentenario con mucho orgullo. Como vemos, no todas las naciones cumplen 200 años a la vez. Y creo que en este momento que nos toca a nosotros debemos sentirnos orgullosos de nuestro país que ha cumplido ya 200 años de historia post-hispánica. Me gustaría, Montgomery, que en esta ocasión conversemos sobre los símbolos patrios, porque esa es una de las festividades que tenemos, ¿no? Desde chiquitos nos inculca el amor a la bandera, el respeto a la bandera, el honor que es cantar el himno nacional en la escuela todos los lunes. Es algo que hemos perdido un poco ahora en pandemia, pero me parece importante que para celebrar este bicentenario y también para celebrar el mes de la patria, conozcamos un poco más sobre los símbolos patrios. Hablemos sobre ellos. Bien, es un tema importante, álgido y para algunos controversial. Bueno, en todo sentido la historia a veces es controversial, sobre todo la nuestra panameña, que tiene un ingrediente o un componente de muchas leyendas y de cuentos sociales y que ha sido contado a través de las generaciones. Y a veces cuando se cuenta la historia, muchos dirán, no es así, o a mí me enseñaron de otra manera. Y vemos que la historia entonces se hace un poco confusa y hay diferentes opiniones. Sin embargo, tenemos que acatar la ley, que es lo más objetivo que hay. Nuestro país celebra sus símbolos patrios, que son 3 por constitución: la bandera, el escudo de armas y el himno, el 4 de noviembre. Tiempo atrás, el 4 de noviembre era el Día de la Bandera, pero con la nueva ley se unificaron los 3 símbolos patrios para darle honor ese mismo día, que era el 4 de noviembre. Para comenzar con la bandera, tenemos que tener la noción clara que nuestra bandera nació para ser bandera. La diseñó una persona específica, Manuel Encarnación Amador, y la confeccionó por primera vez María Osa de Amador en compañía de otras personas también. Entonces, el diseño que establece Manuel Encarnación es único. Una bandera en forma de cuadrisección. La idea que él tenía era tener un campo de paz. Y en ese campo de paz unir las partes que eran conflictivas en ese momento, las partes políticas conflictivas, que era el conservador y el liberal. En ese diseño que él hace, él intuyó que no era conveniente que un partido fuese más importante que el otro. Por lo tanto, no puso un tricolor como un tricolor horizontal, por ejemplo, como las banderas de los Países Bajos o de Alemania o de Austria, y tampoco hizo un tricolor vertical como lo es la bandera francesa, porque poner uno arriba del otro hubiese significado que un partido era superior, y ponerlos uno al lado del otro hubiese significado que van en caminos paralelos, pero que no se unen. Entonces, en ese diseño genial que hace Manuel Encarnación, él hace que en un campo de paz se encuentren los partidos políticos y se unen, se tocan sin unirse.
Entonces, es un símbolo de que cada uno puede tener su propia ideología, pero hay un respeto. Se tocan, pero no es que se mezclan, no están uno al lado del otro, ni está uno encima del otro. Le agrega 2 estrellas para completar los campos blancos que habían disponibles, el campo de blanco de la paz, y le agrega un asta a ese diseño que él hace. El agregarle un asta simboliza que lo diseñó como bandera. Hubiese quedado un rectángulo cualquiera, se puede interpretar que puede servir hasta para mantel. Sin embargo, él le pone un asta en su diseño original, en su manuscrito, lo cual indica: quiero que esto sea usado como una bandera. La reglamentación de la Ley 2 de 2012 y el manual creado por la Comisión Nacional de Símbolos Patrios ha establecido un uso correcto. Muchas veces por desconocimiento las personas dicen: no, es que la bandera no se puede usar, lo están limitando, yo quiero vestirme de patria y la comisión no me deja. No, lo que es importante reconocer es que tú puedes usar la bandera. Hay países en los que no se puede usar siquiera la bandera, o hay una versión estatal y una versión civil. Nosotros tenemos una sola versión. Entonces, la reglamentación dice: usa la bandera, pero úsala correctamente. Para hacerlo sencillo, tú puedes usar la bandera para lo que tú quieras, con tal de que no la deforme, es decir, que se mantenga su sentido rectangular y que no se le agregue absolutamente nada y se respeten los colores correctos y las estrellas, que son de 5 puntas. Por tal motivo, yo no puedo crear una bandera o usar la bandera de Panamá como si fuese sombrero, si fuese una almohada. He visto almohadas de bandera panameña, he visto sombrillas de bandera panameña, sombreros, bufandas, guantes, brazaletes, sudadera, una infinidad de productos que no acatan la ley. Y no es solamente cuestión de decir, no es un capricho, es que el diseño de la bandera panameña se respeta porque fue diseñada como bandera. Y habrá gente que dice: pero si los estadounidenses la usan en su ropa, los británicos la usan hasta en pantalón corto y lo usan en las zapatillas, ¿por qué Panamá no? Porque es que la bandera de ellos nació de una forma muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, la bandera británica ni siquiera es reconocida como la bandera oficial del Reino Unido. Es por usos populares que se sobreentiende que es la bandera británica, pero no hay ni siquiera un manual, no tiene colores oficiales, no se sabe quién la diseñó, mientras que la nuestra sí se sabe quién la diseñó, cómo la diseñó y por qué la diseñó y qué significa su diseño. Por esa razón es que nosotros tenemos que cuidar el uso de nuestra bandera. Así que yo exhorto a todo el público: engalanen sus casas, engalanen sus apartamentos, sus negocios, sus empresas, pero con una bandera bien colgada, bien planchada, lucida, limpia y honrándola como debe ser, pero no vistiéndonos ni usando la bandera de capa ni de sombrilla, porque es un uso inadecuado de la bandera. El escudo de armas también, a través de décadas, de más de 100 años de historia, se usó mal, porque no fue reglamentado. No se le dio el mérito que se mereció Max Lemon, por ejemplo, que fue el que le dio color a las ideas de Nicanor Vialás. Entonces, algunas particularidades que tiene nuestro escudo: es el único del mundo que tiene un fondo verde. Y el ave que engalana nuestro escudo es un águila arpía. Por décadas se usó cualquier ave, desde águila calva, águila imperial, águila lo que sea, cualquier pájaro se utilizaba. Sin embargo, es un águila arpía blanco con gris y negro, que es majestuosa y es nuestra ave nacional. Por décadas se confundió que si era pico y pala, pico y mazo, o un mazo o una pala. Luego se agregó en algunos diseños hasta un rastrillo, pero lo correcto es un asadón. Se tiene que usar eso tal cual está establecido en la ley, y las 10 estrellas que coronan, que simbolizan nuestras 10 provincias. Entonces es fácil reconocer cuando un escudo no se está usando correctamente, porque le falta el verde de fondo, le falta el águila arpía, o de repente tiene
un rastrillo en vez de un asador. Entonces tenemos que estar pendientes de eso para cuando vayamos a usar, aunque el escudo más bien es de uso gubernamental, los ciudadanos particulares, no es que no lo podamos usar, pero no tenemos un fin para el cual usarlo. Eso se usa más bien en la papelería gubernamental y por eso es el sello de nuestro país. Entonces, por eso es importante más bien para el gobierno, las instituciones estatales que usen el escudo como debe ser. Nuestro himno también, hay personas que piensan, lo puedo cantar porque sé cantar y lo cantaré en el ritmo que quiera, con la música que quiera, con el instrumento que quiera. Nuevamente, eso no es hacer patria. Hacer patria, una de las tantas formas, es respetar nuestros símbolos patrios, respetar las leyes, que nadie dice que te tienen que gustar, pero las leyes son las leyes y están ahí para cumplir, no son capricho en sí. Por décadas nos enseñaron que fue Jerónimo de la Osa, el autor de la letra. Sin embargo, es Jerónimo Osa. En los documentos, él firmaba como Jerónimo Osa. Tanto él como su hermana, María, habían eliminado ese prefijo a su apellido Osa y les gustaba usar la forma abreviada o simple, que era Osa, simplemente Osa. Entonces es incorrecto que digamos Jerónimo de la Osa, Jerónimo Osa. Y la música, Santos Jorge. De nuestro himno, las particularidades es un ritmo marcial de 4 tiempos y así está establecido nuestro himno. No lo puedo convertir en una balada, por mí, muy bien que yo cante. Yo no puedo convertirlo en balada ni en ningún otro ritmo que no sea el establecido como fue creado y la ovación que recibió nuestro himno cuando fue tocado por Jerónimo y por Santos, cuando ese se tocó y se escogió por aclamación popular. Entonces tenemos que seguir esos reglamentos. Volvemos a lo de la bandera. En otros países hay himnos que no están reconocidos siquiera por ley, que no es el himno oficial de esa nación y que se consideran los himnos porque son cantos populares que han existido durante hasta siglos, pero que en ninguna parte está escrito, este es el himno con esta música en base a estos parámetros musicales específicos. El nuestro sí. Todo esto no es para decir, ay, no, pero qué caprichoso nuestro gobierno. No, al contrario, yo creo que tenemos que decir qué orgullosos debemos sentirnos que nuestros símbolos patrios tienen unas particularidades tan únicas. Y si vamos al uso que se le da en otros países de sus símbolos patrios, diremos, wow, son hasta más estrictos y con toda razón, y cada nación tiene su derecho a establecer el uso. En la India, por ejemplo, las banderas solamente pueden ser hechas con tela hilada a mano, por ejemplo. La nuestra no tiene esa especificación, con tal de que sea de tela, pero no tiene esa especificación que tiene que ser hilado a mano, por ejemplo. Entonces, son razones para sentirnos orgullosos. Qué bien, wow, la única bandera en esa forma cuadrisección, el escudo con el símbolo de la vegetación, el fondo verde, el único que tiene una águila arpía tan majestuosa y la más poderosa de las águilas, y un himno con esas particularidades de ritmo marcial, que no es el único, porque la mayoría están escritos en esa versión. Pero está escrito así para que nosotros le rindamos tributo y cantarlo con orgullo, no solo el 3, sino todos los días patrios y en el colegio, sobre todo los días lunes. Sí, es muy interesante. A mí me parece fascinante el uso de la bandera porque también se utiliza para actos protocolares de Estado y los mensajes que dan las banderas en esos actos, Montgomery, de verdad que son impresionantes. Toda la semiótica y trasfondo que hay. No es un asunto de que puse las banderas en este orden porque me pareció bonito de esta forma. ¿Puedes hablarnos un poco sobre eso? Sí, cómo no. Y es volviendo a lo que es la reglamentación. Cada país establece sus propias normas. ¿Cuál es por ejemplo, al derecho y al revés? ¿Cuál es la parte de arriba? ¿Cuál es la parte de abajo? Yo en un evento protocolar donde hay varias banderas, no es, digamos, en el mejor de los casos, vamos a ponerlos en orden alfabético, de la A a la Z. No, la bandera panameña en Panamá siempre tiene que ocupar su sitial de honor en el centro. Y ahí es donde tienen que estar las demás banderas en orden alfabético, pero a los laterales.
Entonces, ahí está la importancia. Si estuviésemos en el extranjero, pues entonces obviamente la bandera nacional de ese lugar ocupará, si es que ellos han establecido eso, ocupará su sitial de honor y la bandera panameña en otro lugar. Pero es importante porque incluso si uno ve en lugares donde hay banderas extranjeras ondeando, por ejemplo, bueno, antes, hace rato no veo si están ahí, pero afuera del Hotel Sheraton en San Francisco, que había muchas banderas, afuera del Centro de Convenciones Atlapa, si había un evento internacional, colgaban e izaban las banderas. Importante reconocer cuál es la posición correcta en que van esas banderas también, porque una de las formas más fáciles de irrespetar un país es ir respetando su bandera. Es que de los tres símbolos patrios, la bandera quizá es la más representativa de la nacionalidad. Muchas personas no conocen los escudos de otros países y menos los himnos, pero la bandera es la más visual, es la más reconocible de todos los símbolos. Entonces, por eso es importante saberla colocar, no solamente la nuestra, sino también las demás que acompañan a la nuestra. Y tampoco es izar por izar y ya. Eso tiene su protocolo también, tiene una soga que debe ser color blanco, por ejemplo, y se iza ceremoniosamente, vigorosamente y orgullosamente. Entonces, eso, de ahí viene esa importancia, saber cómo usar nuestra bandera y también respetar las demás. Sí, también en algún momento alguien me comentó que cuando uno utiliza dos banderitas, si las colocas cruzadas tiene un significado, si se colocan de otra forma. ¿Nos puedes hablar de eso? Porque me parece interesantísimo. Correcto. Nuevamente, son errores que cometemos de buena fe. Quiero aclarar eso, porque uno dice, voy a decorar y uno dice, bueno, voy a comprar banderitas y las pongo en el parabrisas de mi automóvil, en la oficina y, bueno, a veces en ese exceso podemos cometer errores. En efecto, dos banderas panameñas cruzadas no se debe hacer. Se debe es siempre colocar en tal caso una al lado de la otra en forma paralelo. A mi gusto personal, creo que una sola basta, bien puesta, bien bonita, bien lucida, una sola basta. Pero no es cuestión de llenar, por ejemplo, mi parabrisas con una bandera en cada esquina. Creo que eso ya es una exageración. Pero sí, poner dos banderas entrecruzadas no es lo correcto. Solamente se puede cruzar una bandera panameña con otra extranjera y la bandera panameña tiene que quedar a la izquierda del observador. Gente dirá, pero es que está al revés. No, es que la bandera ya es cuestión de ver, habría que hacerlo visualmente el experimento, pero si yo la cuelgo de una forma y es de la manera en que va a colgar siempre con la estrella azul, va a quedar arriba. Eso es lo importante. Entonces, solamente puedo cruzar dos banderas extranjeras, más no las panameñas. Ahora me gustaría que hablemos un poco sobre otra de las celebraciones que tenemos en el mes de la patria. Se trata de la separación de Panamá de Colombia. También es un momento importante, histórico para nuestro país, que sentó las bases de lo que somos hoy como nación. Montgomery, háblanos sobre la importancia de la separación de Panamá de Colombia. Bien, otro tema muy importante que a veces nosotros los panameños nos gusta darle una polémica innecesaria. ¿Por qué lo digo? Porque hay todavía personas que argumentan que el 28 es separación y el 3 es independencia. No es lo que yo quiero que sea, sino lo que es. Primero expliquemos brevemente. El 28, la propia acta de independencia dice eso, se declara libre e independiente del Imperio Español. En la categoría de independencia se da usualmente entre naciones en los que hay una relación de colonialismo. Entonces, las naciones latinoamericanas fueron colonias del Imperio Español. Entonces, ahí cuando se da esa separación, y lo digo solamente a manera de utilizar el nombre en español, cuando se da esa separación es una independencia. Pero, ¿qué sucede en el 3?
El 3, Panamá se había unido voluntariamente a Colombia. Y entonces la relación entre Panamá y Colombia Panamá no era colonia de Colombia, era parte de Colombia. Entonces, cuando uno es parte de, sin ser colonia, entonces se da una secesión o se da una separación. De hecho, en la Guerra Civil de Estados Unidos, ellos lo llamaron la Guerra de Secesión, en los cuales los estados del sur querían separarse de los del norte, no se querían independizar, ya se habían independizado del Imperio Británico, se querían separar de los del norte. En este caso, nosotros nos quisimos separar de Colombia. Entonces, algo más que las personas dicen, pero es que el documento, el título del documento, el 3 de noviembre dice Acta de Independencia. Sí, dice Acta de Independencia, pero en el contenido, la redacción de las cláusulas, dice que Panamá se separa de la República Colombiana, a diferencia del 28 que dice se declara independiente, el 3 de noviembre dice se separa de la República Colombiana. Entonces es una separación. Ahora, en términos coloquiales, sobre todo en inglés, de repente es más difícil entenderlo porque alrededor del mundo se entiende que la fecha nacional, el Día Nacional de Panamá es el 3 de noviembre y en inglés le dicen Independence Day. Es un poco difícil o raro decir Separation Day o Día de la Separación, pero ya eso es cuestión del idioma inglés que suene raro. En caso nuestro es el Día de la Separación de Panamá de Colombia. Otro hecho que fue tan atípico, y creo que Panamá tiene una historia bien interesante porque celebramos 4 fechas de 2 países distintos, el 10 y el 28 de España, el 3 y el 5 de Colombia. Y otra casualidad, todos en el mes de noviembre. Entonces, que yo sepa, no hay otros países que celebran tantas fechas de separación y o independencia. Entonces, tomemos eso también otra razón para sentirnos orgullosos de nuestra historia. La separación de Panamá de Colombia fue atípica también porque se hizo sin derramamiento de sangre. No hubo peleas fratricidas, no hubo guerras, no hubo batallas, sino que se dio de una forma, no podríamos decir que fue enteramente pacífica, porque sí fue polémica, sí fue difícil, hubo una constante amenaza de que algo peor pudiese suceder, pero igual se dio de una forma tan silenciosa, por así decirlo. Entonces, otra particularidad es que también hay leyendas que cuentan nuestra separación. Hay una leyenda negra, una leyenda blanca, una leyenda gris. Póngale el color que usted quiera, no importa, porque en Estados Unidos contarán la historia como si fuera una transacción comercial. En Colombia dirán, es que Estados Unidos compró a Panamá y por eso perdimos Panamá. Y nosotros lo contamos de una forma completamente separada. Decimos que los colombianos nos tenían abandonados, etcétera, etcétera. Eliminando toda esa aura de leyendas populares, tratemos de ser lo más objetivo posible, haciendo la salvedad que en efecto habrá gente que dice, no, eso no fue así, pero tratemos de ser lo más objetivo posible. La separación de Panamá de Colombia es de una forma muy atípica, se da, en efecto, viene dándose desde 1830, en el cual se dan esos primeros intentos separatistas de Panamá de Colombia. Luego 1831, 1840, el Estado Federal de Panamá, hasta que finalmente en 1903 se da esa separación definitiva. Entonces se da en circunstancias muy especiales. Panameño, en efecto, se sentía abandonado del gobierno central colombiano, pero no era algo solamente de Panamá, porque era el departamento más lejano. La realidad actual es que en muchos países, incluso en Panamá, dirán que las provincias o los departamentos más alejados de la capital siempre dirán que son los más abandonados, entre comillas. Ahí vemos Chocó, por ejemplo, también de Colombia. El Darién nuestro. Entonces,
eso fue uno de los tantos motivos, pero yo creo que una de las principales razones que Panamá en esa época veía la construcción de un canal como algo principal, importante y fundamental en el desarrollo nuestro como nación. Cuando Colombia rechaza el tratado de Shanghái con Estados Unidos, fue como que digamos, una desilusión muy grande de parte de los panameños, sumado al fracaso del canal francés, que dicho sea de paso, ahora un paréntesis, en círculos extranjeros le echaron la culpa a Panamá del fracaso del canal francés. Panamá no tenía la culpa. El fracaso del canal francés se dio por mala ingeniería, malas decisiones administrativas y económicas. Muchas cosas salieron mal, un mal manejo de las enfermedades, no saber cómo usar el clima a su favor ni la vegetación a su favor. Entonces, por esas y otras razones es que fracasa el proyecto francés del Canal de Panamá. Bueno, entonces la sensación del panameño muy desilusionado, había pasado la guerra los 1000 días, que tampoco era una guerra panameña, era una guerra colombiana que sufrimos en Panamá. Entonces Panamá buscaba, digamos, desesperadamente lograr esa separación y ya poder fijar sus propios destinos. Estados Unidos, interesado en la construcción de un canal interoceánico, se fija principalmente en Nicaragua. Sin embargo, ya es sabido la famosa historia de la estampilla que Filipo Novarila circuló en Estados Unidos, donde mostraba el volcán Momotombo en erupción y usó eso como la señal de que Panamá, con nuestra ausencia de movimientos sísmicos graves, porque no es que Panamá no tiemble, pero no existen esos terremotos destructivos como hay en Centroamérica o en Colombia, ni tenemos volcanes activos como el resto de Centroamérica también. Entonces, y siendo la parte más angosta del istmo, de toda América en verdad, entonces Estados Unidos vuelve los ojos a Panamá. Entonces ya cobra un interés, pero habían distintos intereses. Estados Unidos tenía un interés de construir un canal. ¿Un canal para qué? Con intereses militares, no con intereses comerciales. De luego se dieron cuenta que se le podían sacar un provecho. Panamá, ¿qué quería? Separarse de Colombia y poder manejar sus propios destinos. Colombia, ¿qué quería? Quedarse con Panamá. Entonces habían como que diferentes intereses y cada uno jalando por su lado. Estados Unidos apoya la Junta Revolucionaria liderado por José Agustín Arango y otros próceres de nuestra patria y promete esa ayuda en caso de que fuese necesario. Se da la declaración de la separación el 3 de noviembre, en el que finalmente ya rompemos ese lazo con el gobierno central colombiano. El 5 de noviembre, los colombianos habían llegado a la costa caribeña, a Colón. Cuando les llegó la noticia a Bogotá que habían perdido Panamá, entonces mandan los refuerzos militares para recuperar Panamá. En una astucia muy grande, el superintendente del ferrocarril estadounidense permitió el paso de solamente los generales en el tren para poderle llegar a la ciudad de Panamá. Y el resto de la tropa, aproximadamente 500, los dejó en Colón, argumentando que no había espacio en los vagones. Entonces llegaron a Panamá solamente los generales, los cuales entonces fueron arrestados por Esteban Huertas, colombiano, dicho sea de paso, y eso permitió facilitar esa separación. De haber llegado una tropa de 500 soldados de Colombia, la historia hubiese sido bastante distinta. Entonces, miren qué bonito cómo se han unido tantas historias, tantas cosas que han sucedido de forma única. La historia de ningún país es única, es igual, partiendo de esa premisa, pero la nuestra qué diferente es, porque en ningún otro país se da de esta manera, donde se conjugan tantas cuestiones que por bendición se hace tan fácil. Bueno, fácil no, porque sería desmeritar la lucha. Se da de una manera
bastante pacífica, por así decirlo, a diferencia de otros pueblos que sí fue difícil de lograr esa separación o independencia, como se quiere decir. Así que el 3 de noviembre, nuestra separación de Panamá de Colombia, el 5 de noviembre, la consolidación de esa independencia, el 10 de noviembre, el primer grito de independencia en Los Santos, 1821, y el 28, la independencia definitiva de Panamá de España en 1820. De verdad que muy interesante y estoy muy agradecida de que nos hayas compartido tantos detalles fascinantes, interesantes de nuestra historia. Estamos en los últimos minutos del programa. Me gustaría que mandes un mensaje final de la importancia de que hagamos una pausa en este mes para recordar estos hitos históricos y honrar el recuerdo de quienes valientemente lucharon por construir el país. Y también un mensaje por si acaso alguno de los oyentes es algún joven que tiene interés por las ciencias sociales, por la historia, ya que tú has sido docente por muchos años y si puedes inspirarlos, adelante. A ver, tremendo reto. En primer lugar, vamos a hacer ese resumen. ¿Por qué sentirnos orgullosos? Número uno, porque tenemos una historia única, una historia que tiene tantos matices sociales, culturales, muy distinta a los demás países, símbolos patrios únicos, bueno, hay banderas incluso parecidas. La nuestra no tiene parecido con bandera alguna. Nuestro escudo tampoco y nuestro himno tampoco. Con reglas específicas, usemos nuestra bandera, cantemos nuestro himno, luzcamos nuestros símbolos patrios como debe ser, con respeto, con sobriedad. ¿Por qué sentirnos orgullosos? Porque nuestra historia ha sido escrita por tantas generaciones, porque no la podemos dejar morir. No es el panameño a veces despreciamos nuestra historia y simplemente decimos, no, eso ya pasó. Eso, ¿para qué me interesa saber el nombre de o la fecha de? Por eso son demasiadas fechas y vivo el hoy y quiero vivir solamente el presente. Pero es que si usted no tiene historia, usted no tiene presente. Y si usted no valora lo que hicieron nuestros ancestros, nuestros próceres, nuestros mártires, pues no tendríamos el Panamá con el cual contamos hoy en día. Entonces, honremos la memoria de aquellos que tuvieron el coraje para hacer cosas en que en su momento fueron extremadamente difíciles, que hubo mucha valentía y coraje para tomar decisiones y a veces hasta tomar decisiones en el cual, ¿qué hago? ¿Qué será mejor? ¿Qué será peor? ¿Me uno a Colombia? ¿No me uno a Colombia? ¿Me uno a Centroamérica? Tomar decisiones que no era como quien dice ¿qué me pongo el día de hoy? Sino decisiones que iban a influir durante 200 años hasta la actualidad. Entonces, por eso es importante que hagamos una pausa, ya sea que vayamos a la playa, al parque, nos quedemos en casa, donde sea que estemos. Pero recordemos qué orgulloso ser panameño, sobre todo en este mes de la patria. ¿Y cómo puedo ser un buen panameño? Respetando las leyes, siendo cívico, siendo un buen vecino, siendo un buen ciudadano, un caballero, una dama, cuidando de la naturaleza, cuidando de nuestros parques, de nuestra avenida, cediendo el paso, ser solidario, tantas formas de ser un buen panameño. No le exijamos eso, la construcción de un país, a solamente al gobierno, a los políticos. La construcción de un buen país comienza en la familia, comienza cada uno, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Allí es donde se construye patria. Cuando salimos a la calle, le cedemos el paso a alguien, usted está haciendo patria. Y a esos jóvenes que les inquieta las ciencias sociales, difícil, no he escuchado en mis años, no he escuchado a nadie que se haya graduado que haya dicho quiero estudiar historia. No, que yo sepa, no ha sucedido y es una carrera que se está quedando hasta sin personas que la quieren estudiar. Nadie quiere estudiarla y mucho menos enseñarla. Porque tiene tabú, que la historia es aburrida, que son demasiadas fechas, que bueno, eso ya es depende también de la forma en que se pueda enseñar. Pero aquellos jóvenes que les inquieta la historia, los felicito en primer lugar. Felicidades porque son también valientes, porque muchos, es una rareza
interesarse por... En Panamá es una rareza interesarse por la historia. Los incentivo, los motivo a que sigan leyendo, buscando, investigando y cada día haciendo historia. Porque la historia no es que, eso fue justo a Rosemena. No, yo también puedo hacer historia. Haga usted historia, señor. Haga usted historia, señora joven. Haga usted historia siendo diferente y haciendo las cosas bien. Y cuidado con las fuentes de donde usted saca la información también. Como le dije, la historia panameña es muy confusa. Muchos se sienten dueños de la historia. Es que a mí me enseñaron así. A veces nos enseñaron mal. Entonces, por eso tenga cuidado con las fuentes con las cuales está estudiando, consulte, averigüe, no tenga miedo en desaprender para aprender mejor. Agradecemos a Montgomery Alan Johnson Mirones por habernos acompañado hoy en Agendas. Gracias también a Lidia y a Joshua por su asistencia en los controles y en las redes sociales. A ustedes, queridos radioescuchas, gracias por sintonizarnos. Los invitamos a continuar escuchando los próximos programas cada sábado en este espacio de 10 a 11 de la mañana. Que tengan un buen día. Él te hizo chiquitita y cristiana, y Panamá, tú eres por Dios amada. Panamá, unidos en un solo corazón. Tu cruz, Jesús, sobre el istmo es nuestra luz. Tu palabra es vida y salvación, y nuestro anhelo ama a Panamá con tu oración a través de Radio María.